muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa Tribuna Juvenil. Aquí estamos como cada sábado agradeciendo la sintonía de ustedes como cada fin de semana, como cada semana que están con nosotros, agradeciendo al Altísimo esta nueva oportunidad que nos brinda de llegar aquí como cada sábado. Bienvenidos sean todos aquí a este su programa Tribuna Juvenil. Saludo a todo el equipo de producción de RNN, a ustedes en sus hogares y gracias por el honor de estar con nosotros. Bueno, señores, muchísimos temas que han acaecido en los últimos días, en esta última semana, después del sábado que tuvimos aquí, y sobre todo en el ámbito internacional, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela sobre todo, que ha estado acaparando la atención en todo el mundo con la guerra que hay entre Irán y los Estados Unidos, la decisión que hay de ambas naciones de pues enfrentarse, lo han decidido así y obviamente hay quienes van a decir que esto lo inició Estados Unidos, hay quienes ya han dicho que esto lo había ya iniciado precisamente Irán con el propio general que mataron en ese tiroteo, en ese atentado, porque para Donald Trump como presidente de Estados Unidos y para los estadounidenses, este señor ya venía enfrentando a los estadounidenses en Irán y para ellos, para los norteamericanos, él había asesinado ya a muchos de ellos. Yo en esto pongo ambas partes, porque hay quienes también tienen manejan la tesis, de que si él en su momento tomó decisiones en contra de los norteamericanos, allí es evidente que era también él tomando venganza por cosas que habían pasado anteriormente. Pero ese otro tema. Más adelante vamos a estar hablando con Jacques Román, que es un experto en estos asuntos internacionales y quien nos va a desmenuzar todo esto, quien nos va a hablar ampliamente sobre este particular. En el caso de Venezuela, ya ustedes conocen parte de la historia con el tema Guaidó, Maduro. Hay un diputado, el nombre lo buscaré porque este diputado han dado, pues, sus abogados han estado dando la información de que a partir del día 20 de diciembre, cuando él fue apresado conjuntamente con su jefe de prensa, y disculpe que baje la cabeza porque estoy buscando el dato, el diputado Gilberto Caro, él es un diputado de la corriente de Guaidó, él fue encarcelado el 20 de diciembre junto a Víctor Ugas. Víctor Ugas es su asistente de prensa. Y dicen sus abogados que a partir de ese momento no conocen el paradero de este diputado. Entonces, oigan esto, no estamos hablando de una persona que está presa y que conocen dónde está, conocen el paradero. No, es que no saben a dónde lo llevaron. Después de ser apresado, no han sabido más de él. Y es un tema que, sin lugar a dudas, ha estado acaparando la atención en todo Venezuela. Ya Guaidó logró penetrar al Parlamento. Ustedes vieron las imágenes de la semana pasada, cómo el Parlamento venezolano pues pudo imponer a una persona, el nombre de este señor Luis, me parece que Luis Ferrer, creo que ese es el nombre, pero lo cierto es que es un caso que sigue llamando la atención por cómo Maduro ha estado de una u otra forma. Luis Parra es la persona que asume la presidencia del Parlamento, que era supuestamente el cargo, ¿no?, que tiene Guaidó. Él es el presidente del Parlamento y entonces la otra corriente, la otra facción, pues impuso
a Luis Parra. Una situación de mucha que mantiene hasta ahora a Venezuela tensa nuevamente. En un momento se pensó que las cosas podrían ir tomando rumbo diferente a lo que vimos en un pasado reciente con el tema de inclusive los alimentos aquellos que fueron incinerados. Ustedes recordarán cuando en un punto de Venezuela los Estados Unidos y otras naciones enviaron unos furgones a Venezuela de medicamentos, de alimentos, medicinas inclusive, y fueron incinerados. Esto fue obviamente después de que Guaidó fuera apoyado por 50 o más países como presidente de Venezuela. Oigan esto, encabezado obviamente por Venezuela. Venezuela le ha inyectado a la oposición venezolana más de 400 millones de dólares. Para que ustedes vean por dónde anda eso. Entonces, Guaidó, en un momento dado, yo critiqué que Guaidó no capitalizó, no sacó capital político a este apoyo que estaba recibiendo a nivel internacional. Entonces, esto llegó un momento en que, bueno, lo apoyamos, pero ¿qué? De ahí en adelante no se dio más nada. Aquí mismo en el país ellos tienen un representante en el ámbito diplomático, pero el que está es ahora mismo el que ocupa la casa venezolana aquí en la avenida Aracaona, aunque el gobierno dominicano dio sí aquiescencia al que envió en su momento Guaidó. Pero veremos a ver cómo finalizará este caso Venezuela. Hay quienes están proponiendo de que Venezuela pues recurra, se vaya a nueva vez a unas elecciones en que de ahí salga una persona que pueda tomar los destinos de Venezuela. Pero eso fue lo que pasó en un pasado. Y de una u otra forma Maduro pues se impuso nueva vez. Unas elecciones que por eso pasó incluso lo que ya todos conocemos, de que la oposición quiso tomar también parte de Palacio en el momento aquel porque se entendió que fue una imposición de Maduro, que hizo un aparataje ahí con unas elecciones supuestamente y ganó él. Él hizo un simulacro, porque así que se está manejando en estos momentos Venezuela. Es muy lamentable de que estos casos estén como estén en un país que fue también dirigido, también presidido en un momento dado por quien fuera su líder, Hugo Chávez. Ni pensar. Por eso cuando yo oigo hablar de que el chavismo en Venezuela, no, chavismo no. Se puede decir chavismo porque muchos de ellos son chavistas, está bien, pero quien tiene la desgracia ahora mismo es el madurismo, porque Chávez no iba a llevar a Venezuela donde está, donde sus principales figuras, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito artístico, han salido de Venezuela. Ustedes vieron las cartas que en su momento enviaron actores, actrices, artistas, peloteros, manifestando a través de cartas inclusive su inconformidad de cómo este señor Maduro ha estado llevando Venezuela. De hecho, aquí está el cantante Ricardo Montaner, radicado en Las Terrenas, porque él decidió salir de su país. Ya conocemos la cantidad de presentadoras de la televisión dominicana que son precisamente venezolanas. Hay también en la radio, en diferentes medios de comunicación de la República Dominicana está, ahí hay uno, dos o tres venezolanas y venezolanos. Por lo que sucedió en un momento dado. Y Maduro entendió que lo mejor que él pudo hacer es tomar ese estilo de acorralar de una u otra forma a quienes no están con el régimen, de avasallar con el poder a quienes no están con él. Bueno, amén. Pero fue
sin lugar a dudas, una desgracia para Venezuela las decisiones que Maduro tomó, inclusive aumentando la hambruna en Venezuela. Ustedes vieron esa cantidad de venezolanos rumbo a la frontera con Colombia. Una situación muy, muy lamentable, que eso no podríamos desearle a nadie. Entonces, el tema en el ámbito internacional, hasta ahora, vamos a seguirlo tocando con nuestro invitado, pero quería iniciar con esos dos porque son los que ahora mismo están en el ambiente, en la palestra, y que el mundo entero obviamente tiene los ojos puestos en sí. Entonces, yo creo que lo que resta es desear lo mejor para ambas naciones y obviamente para el mundo al que pertenecemos. Bueno, el año inició con varias desgracias, varios casos. En la primera semana, las primeras horas, 4 feminicidios. Y miren esto último de ahora, la niña Yanelsi Rodríguez, una niña de 4 años, cuyos verdugos abusaron de ella, la violaron a una niña de 4 años. ¿Cómo pensar que una niña puede ser violada de 4 años? No una menor, no, una niña. No una menor de 15, 14, 13 años, no. Fue una niña de 4 años apenas. Entonces, cuando usted ve cosas así, usted dice, esta sociedad no va bien. Porque desde ahí comienza la imaginación de cómo va la descomposición social en República Dominicana. Entonces, yo creo que eso es un reto más que tienen las autoridades de enfrentar. Eso no es posible que siga sucediendo en una sociedad. Pero, no obstante a esa desgracia de esa niña, señores, de ese caso surgió algo caramba, que impensable, inimaginable, que uno de ellos, en este caso el que tiene 21 años, 31 años, violó en un momento a una hermana. Y que esa hermana o tiene un hijo de él, oigan esto, lo que estoy diciendo, o tiene un hijo de él, o está embarazada de él. El sobrino de él, o mejor dicho, el hijo o hija de su hermana no es sobrino de él, es hijo de él, o hija, lo que sea. Pero estamos ante una desgracia, o ante 2 desgracias en una. Esto es insólito lo que estamos viendo y lo que ha surgido de ese caso. Pero, ¿qué pasó con esa comunidad que en el momento no dieron el alarma de alerta sobre ese tema? De que un violador viola a su hermana y su hermana queda embarazada y va a tener un hijo de él. ¿Qué pasó ahí? Y en una sociedad que hay que estudiarla, sin lugar a dudas. Las cosas no van bien. Llegó Yasser Román, nuestro invitado de hoy. Ya les comentaba de que los temas que iniciamos, Estados Unidos y Venezuela, 2 temas en el ámbito internacional, y con él vamos a tratarlos. Con él vamos a tratarlos porque él conoce muy bien, obviamente, mucho más que yo, de estos casos. Siria, Irán, Estados Unidos, Palestina, todo eso. Con Yasser Román lo trataremos. No se muevan, retornamos en breve. Muy bien, señores, continuamos aquí en Tribuna Juvenil. Ya se encuentra con nosotros Yasser Román. Yasser Román es un joven que ha estado en las palestras en los últimos días, siempre lo ha estado, pero en estos temas internacionales él lo domina muy bien. Él los maneja al dedillo y bueno, los medios, los llamamos a él porque él podría ilustrarnos a nosotros aquí y a ustedes allá. Y con él estamos. Yasser Román. Muchas gracias a Tribuna Juvenil y en especial a esa audiencia que nos acompaña en un momento bastante
tenso. Convulso, sí. Efectivamente, pero uno se preguntará quizá de inicio, ¿viene una tercera guerra mundial? Por ahí va yo a preguntar. Es inminente un conflicto global en este instante y yo tengo que decir que todavía no, por distintas razones. Y primero comencemos con el hecho de que las declaraciones tanto de Donald Trump como representante máximo de Estados Unidos, su jefe de Estado y de gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fueron para desescalar el conflicto, pero también, por ejemplo, las declaraciones de Irán inmediatamente posterior a su retaliación oficial también fueron buscando desescalar el conflicto. Ellos tenían que responder de alguna manera al perder a su hombre indispensable, la segunda persona más influyente y poderosa de Irán, pero fueron respuestas mínimas en comparación con lo que uno pudo haber esperado. Todavía no se confirma claramente si hubo pérdida de vida, todavía no se confirma claramente cuál fue el intercambio que ellos habían tenido tanto con Irak como Estados Unidos a través... Pero las imágenes ya sé que se vieron, escúchame que interrumpa ahí, porque a mí me ha chocado mucho esa parte de que no hubo más muertes. Sí. Pero las imágenes que hemos visto a través de las redes sociales, el satélite y los drones, cómo presentaron las cosas. Cuando en un momento estaban disparando los vehículos, ellos salieron corriendo. Y vimos cómo los misiles fueron detrás de ellos también. No hubo muertes. No, pero también hay que marcar la diferencia de que en estos momentos se filtran muchas imágenes que no son exactamente de lo mismo. Porque, por ejemplo, hubo muchas que fueron compartidas incluso a veces en medios legítimos, pero que cayeron en el engaño de que, por ejemplo, cuando uno sabe que están cayendo misiles y te muestran un video donde están cayendo misiles, tú no sabes en qué momento fue. Pero fue también un ataque contra una base de la coalición, es decir, no era solamente americana. Incluso en esa base la mayoría de quienes estaban presentes eran iraquíes, no tanto Estados Unidos. Entonces, por eso digo que fue una respuesta más que todo simbólica y para su población interna, porque incluso en los medios estatales iraníes ellos están hablando de que hubo 80 muertos, de que habían tenido un impacto mucho mayor, pero es una manera de ellos mantenerse con la narrativa que han tenido durante las últimas 4 décadas, que es resistencia, y que ellos tienen ese gran enemigo que es Estados Unidos, pero hacia afuera vimos al embajador de Irán ante la ONU diciendo que quiere la ayuda del secretario general de la ONU para bajar las tensiones. También el canciller Zarif de Irán saliendo públicamente a decir que ellos estaban haciendo una respuesta proporcional, pero que no quieren guerra, que no quieren escalar el conflicto. Ahora bien, todo parecía estar tranquilo en ese momento, todo parecía estar calmado hasta que entonces esa misma noche cae o es derribado un avión de líneas ucranianas, mayormente con ciudadanos canadienses y de otras nacionalidades. Pero 176. 176, de los cuales 67 eran canadienses. Murieron todos. Sí, lo primero que hay que decir es que expresamos nuestras condolencias con los canadienses, porque quizá la audiencia tiene presente de que es uno de los principales grupos turistas hacia República Dominicana. Así mismo es un país con el cual tenemos una relación muy cercana. Pero segundo, entonces, Irán lo que comenzó diciendo es que había sido por fallas técnicas. Ahí lo había resumido, que eran fallas técnicas, pero que no iban a entregar la cajita negra, que es donde se sabe exactamente lo que determina todo. Lo que determina todo. Pero entonces informes de inteligencia, que vienen principalmente de Estados Unidos, pero también de otras fuerzas, hablan de que puede haber sido, y que para ellos todo indica... derivado por Irán. Pero accidentalmente. Ahora bien, lo primero que tenemos... Ya sé, sin querer. Pero lo que ellos han dicho es que aparentemente Irán pensaba que el avión era parte de un ataque contra Irán. Tropas estadounidenses. Sí, porque en medio de todas estas tensiones y que se hablaba de que naves americanas estaban saliendo de distintas bases, entonces al ver este avión que era comercial y que estaba saliendo del aeropuerto de Irán, aparentemente se confundieron y lo derribaron. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que es una incompetencia, digámoslo de esta manera, brutal. El que Irán no haya clausurado el tráfico aéreo en medio de esas tensiones. Claro. Señores, imagínense. Claro. Imagínense de lo que estamos hablando. Sí, pero además, Jaxel, yo decía ayer temprano que además de eso, esa parte que tú resaltas, es además parte de la desgracia de las guerras. Claro. Porque personas inocentes que iban a hacer turismo a otras partes del mundo tuvieron que pagar con esto, con lo que está sucediendo con Estados Unidos e Irán. Y eso que tú resaltas es importante porque confundir de que ese avión era parte de tropas estadounidenses y matar a esa
Eso es muy lamentable. 176 Eso es personas, lamentable. pero no puedo poner suficiente énfasis en semejante incompetencia, Sí, claro. porque vuelvo y resalto, no era una situación cualquiera, no era, por ejemplo, que se pensaba que iba a llover más de la cuenta, Claro. no era que se pensaba que venía una tormenta de nieve, no era que, por ejemplo, había aves merodeando el aeropuerto, que entonces podía eso generar algún tipo de falla, era que horas antes se pensaba que podían ir a la guerra, entonces, ¿cómo permitir que el tráfico aéreo sea recorrido por vuelos comerciales? Entonces, semejante incompetencia puede haber causado la muerte de todas estas personas. Así es. Yo estoy hablando mucho en lenguaje neutral en este momento, no porque necesariamente compre la versión que da el gobierno de Irán, pero es que hasta que uno no tenga la información concreta es muy difícil decir, bueno, pasó esto o pasó lo otro. Pero todo indica que fue eso. E incluso Irán, que inmediatamente limpió todos los escombros de donde cayó el avión, principalmente por el hecho de que es un régimen tan cerrado que está bastante acostumbrado a esconder información. Perfecto. Yasser, hay la información de que días antes, o mejor dicho, horas antes del atentado al terrorista Soleimani, supuestamente Donald Trump había tenido conversaciones con líderes iraquíes. Y de Arabia Saudita también. Perfecto. Que es el enemigo clásico de Irán. Sí. Pero supuestamente la conversación versaba en que se buscara un bajadero, que alguien sirviera de árbitro, de mediador, como para que Estados Unidos e Irán no siguieran con esa lucha. Y que justamente después de esa conversación es que Donald Trump autoriza lo que sucedió. ¿Eso es así? Bueno, lo primero era que Estados Unidos había ofrecido públicamente, esto no fue escondido, pero había ofrecido públicamente una reunión con representantes iraníes para buscar desescalar el conflicto. Eso fue ampliamente reportado. Pero estamos hablando posterior a lo que habían sido ya la muerte de Soleimani. Entonces ya cuando Estados Unidos ofrece esto, es que Irán hace la respuesta oficial. ¿Por qué digo oficial? Porque el régimen iraní muchas veces ha dado acciones que son de manera gubernamental, pero también las más temibles son las que ha dado de manera extraoficial, dígase terrorismo patrocinado por el Estado iraní. Eso lo hemos visto incluso en el hemisferio occidental, cuando en la propia América Latina, 1992 y 1994, ataques terroristas cobraron la vida en un momento de 29 personas en la Embajada de Israel en Buenos Aires, pero después de 87 personas en lo que fue el edificio de AMIA, también en Buenos Aires. Entonces, por eso marco esta advertencia para quienes creen que ya todo quedó ahí por parte de Irán. Quedó ahí quizá por parte del gobierno de Irán. Pero otra cosa serán las milicias que ellos financian, que ellos coordinan y que ellos controlan y dirigen, como lo era, por ejemplo, Qatar. A su manera. Sí, porque, por ejemplo, ¿dónde es que muere el comandante Soleimani? Muere en Irak, reunido precisamente con milicias que eran las que habían asediado la embajada americana en Bagdad tan solo horas antes. Que él llegó a reunirse con ellos. Incluso se habla de que esa caravana que iba era que lo habían buscado al aeropuerto o a un lugar, a un punto específico para llevarlo a donde él se iba. Efectivamente, porque el gobierno iraní, o mejor dicho, el régimen iraní, porque una cosa son las autoridades. Claro, porque, por ejemplo, ellos tienen un gobierno que está por debajo del liderato religioso, porque, por ejemplo, el presidente tiene menos autoridad de lo que tiene el ayatollah, que es el líder supremo del país. Y eso no es un título, vamos a decir, protocolar. Es un título que verdaderamente refleja el poder que tiene el ayatollah por encima de las autoridades. El ayatollah viene siendo el líder supremo. Hay varios ayatollahs, pero el ayatollah Khamenei es el líder supremo de Irán. Pero lo que quería dejar dicho es que Irán tiene una influencia amplia en varios otros países, incluyendo en Irak, donde ellos controlan el gobierno, porque en Irak la lucha política se da de la siguiente manera. Se presentan grupos chiitas y grupos sunitas y uno que otro grupo también de otras fe en general, pero el grupo chiita ha sido mayoritario en el Parlamento y es quien ha tenido mayor influencia en el gobierno iraquí. Entonces, precisamente en Irak era que se encontraba Soleimani, porque ahí tenía no solamente simpatías, sino control, incluso en gran parte de su territorio. Y ahí estaban sus aliados. Claro, buena parte de sus aliados. Pero ¿qué sucede? Que Donald Trump, durante la campaña del 2016, tuvo muy presente lo que había sido el caso de Benghazi, en Libia, donde murieron
representantes diplomáticos norteamericanos, incluyendo el embajador de Estados Unidos en Libia. Y eso fue muy criticado no solamente por Donald Trump. Él le sacó quizá mejor provecho porque se enfrentó a la que era la secretaria de Estado en aquel momento, Hillary Clinton, cuando se da el ataque en Benghazi, pero él siempre había dicho que la poca respuesta por parte de las autoridades americanas de aquel gobierno, que duraron 13 horas en responder, fue lo que llevó a la muerte del embajador y las demás personas. A propósito de embajador, ¿podría esto desatar una desgracia o algo mayor con las embajadas de los Estados Unidos en los países aliados a Estados Unidos? Porque se ha hablado de que ellos han amenazado en lugares donde hay embajada de Estados Unidos atacar. ¿Puede darse algo, un precedente negativo en ese sentido? Bueno, si hablamos de precedente, tenemos que recordar que Irán ya ha sido reincidente en ello, cuando en el año 1979 secuestró a 52 empleados de la embajada americana en Teherán y que los mantuvo como rehenes hasta 1981. ¿Y en países como el nuestro puede pasar algo? En países como el nuestro muy difícil. Ellos mayormente tienen marco de acción en el Medio Oriente, pero tampoco podemos, y no quiero con eso alarmar necesariamente a la audiencia, pero tampoco podemos olvidar los ataques que ellos financiaron y llevaron a cabo, ejecutaron en Argentina. Así que por eso marcaba lo que es la diferencia entre una respuesta oficial, es decir, del régimen iraní, y otra respuesta extraoficial, que sigue siendo del régimen iraní, pero es con organismos paraestatales como lo son las milicias. Esa parte importante. Pero ¿por qué lo relacionaba con el tema de Benghazi? Y es que Donald Trump entonces no quería parecerse a lo que él había llamado blandenguería del gobierno anterior. Genuflexión. Sí, a la genuflexión, y responde de una manera bastante dura. Cuando vimos que murió un contratista americano con ataques llevados a cabo por milicias pro-iraníes, entonces mueren 24 miembros de esa milicia, que es la Kataib Hezbollah, que comparte nombre con la misma que existe en el Líbano, y entonces es ahí que estas milicias asedian a la embajada. Vimos cómo estaban intentando atacarla, que es la embajada más grande de Estados Unidos en el mundo. Y esperaron inclusive que estuviera oscureciendo. Sí, claro, inclusive. Claro. Y tuvieron que evacuar a todos los empleados de ahí y todo eso. Entonces, yo quiero que tú me des un permiso, porque contigo estos son temas muy importantes. Yo inclusive me están pidiendo irnos a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, se ha hablado mucho de que podría ser esto una excusa de Trump para de una u otra forma que le liberen el impeachment. Vamos a hablar de eso. No se mueva, retornamos en brevísimo tiempo. Yasser Román está con nosotros. Se ha estado hablando mucho, fue parte inclusive de las tesis que se manejaron, de que Donald Trump quiso hacer esto en medio del tema que se estaba tratando previo al ataque del posible impeachment a él. ¿Cuál es tu versión en ese sentido? Sí, porque esto sucede no en un momento cualquiera. Estados Unidos va a elecciones en noviembre, y no cualquier momento electoral incluso, sino también que el presidente Donald Trump está siendo blanco de un juicio político. Tercera vez en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes aprueba un juicio político. Entonces eso nos lleva primero a hacer la pregunta, ¿influye esto en una posible reelección de Donald Trump o influye esto en una posible absolución de Donald Trump? Comencemos por lo último. Lo último es que si bien la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó un juicio político contra Donald Trump, esto ahora pasa al Senado. Es decir, la Cámara baja hacia la acusación, pero quien enjuicia es el Senado. Y el Senado tiene mayoría republicana. Ahora bien, no solamente se trata de una mayoría simple, sino que para destituir a un presidente de los Estados Unidos, los padres fundadores establecieron en la Constitución que debe hacerse con una mayoría de las 2/3 partes. Entonces, Estados Unidos tiene 100 senadores, 2 por cada estado, que son 50. Sí. 2/3 partes serían 67. Los republicanos ahora mismo tienen 53. Eso quiere decir que para destituir a Donald Trump no bastaría con que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cambien su lealtad, sino que 27 mínimo
cambien de voto. No es tan fácil eso. No es tan fácil y por eso no ha pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Ahora mismo tampoco sería algo muy posible y es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando sobrevivió Bill Clinton en 1999, pero también cuando sobrevivió en aquel otro momento Andrew Johnson en el siglo XIX. Así que esto no es tan determinante en una solución de Donald Trump, que ya de por sí tenía una barrera lo suficientemente fuerte para mantenerse. Es decir, que se puede reelegir Donald Trump. Ahora nos vamos a eso, y es que Donald Trump, si bien tiene el rechazo de un segmento amplio de la población norteamericana, también mantiene casi que firme entre un 42 y 45%, que es suficiente para poder buscar una reelección. ¿Por qué es suficiente? Porque Estados Unidos, a diferencia de países como el nuestro, no escoge al presidente solamente con el voto popular, sino que el voto popular define el voto electoral. Cada estado tiene un número de electores y entonces más allá de cuántos votos sacas, importa que también los repartes. ¿Qué fue lo que pasó ahora con Hillary y él mismo? Fue lo que pasó con él mismo y fue lo que pasó en el año 2000 con George W. Bush, en ese momento. Pero entonces, más allá de ver encuestas nacionales, hay que ver las encuestas estatales de cómo va reaccionando ese electorado que Donald Trump necesita para mantenerse. Hay un número de estados que son lo que llaman azules, es decir, que han estado, por lo menos durante las últimas 3 décadas, firmes con el Partido Demócrata. Y hay un número de estados que llaman rojos, que han estado firmes con el Partido Republicano. Y hay lo que llaman estados divariantes, que pueden cambiar de un lado a otro. Y habían algunos estados que eran hasta recientemente muy azules, pero que Donald Trump logró cambiarlos por apelar a un voto que era firme del Partido Demócrata, que es el voto que ellos llaman cuello azul de los trabajadores de fábrica, entre otras cosas. Entonces, cuando uno ve esas encuestas en Michigan, cuando uno ve esas encuestas en Pensilvania, uno se da cuenta que Donald Trump tiene una gran oportunidad para reelegirse, independientemente de su impopularidad en estos otros estados, que son la mayoría del país, claro, pero no son la mayoría suficiente electoral. Algo que me llama la atención con esto que está sucediendo. Los estadounidenses, no norteamericanos, el americano, el prototipo americano, ¿apoya a Donald Trump con esto que está sucediendo? Varía, porque por ejemplo, no es lo mismo un norteamericano del sur que un estadounidense de buenas partes del norte. Y ese ha sido gran parte del motivo por el cual vemos tal polarización en Estados Unidos. Es que la realidad en California es diametralmente opuesta a la realidad en Texas. Entonces, por ejemplo, en Texas, Donald Trump es muy popular. En lugares como Alabama es muy popular, pero en lugares como Oregon, Washington, el estado, no Washington D.C., tiene un gran rechazo. Así que tendríamos que hablar... ¿Y en el mismo Nueva York? En el mismo Nueva York tiene un gran rechazo, a pesar de que es el estado del cual él proviene, es el estado en el cual él reside, pero también hay que ver el propio Nueva York en diferencia de lo que es la ciudad de Nueva York y lo que es el estado de Nueva York. Quizá buena parte de la audiencia ha podido visitar ese estado donde reside la mayor parte de la diáspora dominicana y ha podido notar que no es lo mismo ciudad de Nueva York que cuando uno va, por ejemplo, a Long Island, donde también hay una población dominicana, pero es una cultura un tanto distinta. Y también, por ejemplo, cuando uno va a lo que ellos llaman el alto estado, upstate, que tiene una cultura diferente. Generalmente los republicanos la tienen muy difícil en Ciudad de Nueva York, pero dominan lo que son las afueras del estado. Por eso yo siempre hablo de que no existen los pueblos homogéneos. Incluso en estos lugares como el Medio Oriente hay mucha diferencia entre las líneas religiosas, las líneas urbanas y rurales, porque al mismo tiempo que vemos estas manifestaciones a favor de Soleimani, vimos también manifestaciones en contra de él y que estaban celebrando su muerte. Eso me llama mucho la atención a mí también. ¿Estaban celebrando en su mismo, en el mismo Irán? Sí, había... ¿Está dividido Irán en ese sentido? Bueno, Irán tiene divisiones políticas que se han estado viendo desde el año 2009, cuando posterior al intento de reelección de Mahmoud Ahmadinejad, que lo logró con 63%, pero fue acusado de fraude. Se han dado serias protestas en contra no solamente del gobierno, es decir, el gobierno civil, sino también en contra del régimen. Irán el año pasado vio serias protestas en contra de los ayatolas por parte de personas que entienden que no están manejando bien la economía. Irán tiene 40% de inflación, tiene alrededor de 20% de desempleo y tiene 300% de devaluación de su moneda. Entonces hay un grupo que entiende que si se mantienen las cosas como están, eso no los beneficia económicamente. Y aún en estos países... ¿Y cómo entonces pretenden enfrentar una potencia
ellos no están preparados ni en condiciones. Y ellos están muy conscientes de eso. Claro. Por eso vemos que no están deseosos de enfrentarla de esa manera. Y también hay que reconocer que en estos países muchas veces hay lo que llaman un exceso de bluff. Bluff es cuando tú y yo nos sentamos aquí a jugar póker y yo tengo una mano perdedora, pero yo te vendo a ti la impresión de que tengo una mano para explotarte. Entonces Irán frecuentemente hace estas declaraciones cuando dice que va a borrar a Israel de la faz de la tierra, que va a destruir a Dubái, que va a destruir a varios otros aliados. Por ahí yo iba ahorita cuando te preguntaba que ellos han amenazado con destruir algunas naciones, inclusive Dubái, que es un aliado de Estados Unidos. Pero no tienen vía para hacerlo. No estoy queriendo ningunearlos, pero estoy diciendo que ellos se maximizan, que es lo otro. Bueno, yo quería hablar contigo muchas cosas. Lamentablemente el tiempo se me ha hecho muy corto. En otra ocasión, Jaxel, y lo voy a hacer, te voy a invitar otra vez para que hablemos, porque el tema Venezuela yo quería que lo tocáramos, porque nos toca, está ahí mismo de nosotros. Me hubiese gustado también tocarlo, pero más adelante vamos a tratarlo. Y agradecerte por tu gentileza de aceptar nuestra invitación, por venir y ojalá tenerte pronto nueva vez, porque al país también hay que hablarle del ámbito internacional, no solamente lo negativo de aquí. Ustedes no se muevan, sigan con el segmento Variedades con nuestra compañera Isabel. Y bueno, ya será hasta la próxima. Yo les dejo con ella. Para mí un placer excusar a nuestro compañero Giovanni Morillo, que está un poco enfermito. Te envió saludos, Giovanni. Gracias. Pero bueno, Giovanni, que se mejore. Y ustedes sigan con Isabel en segmento Variedades. Sean bienvenidos una vez más a su segmento Variedades en Tribuna Juvenil. Señores, feliz año nuevo, que no nos habíamos visto por aquí. Señores, y le traje hoy una invitada especial. Ella es Suhein Lama, señores. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso aquí en el estudio. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Bienvenida. Para mí es un placer que tú estés aquí, porque sabemos que nos vas a educar. Para los que no la conocen, señores, ella es una experta en la cata de vino, señores, y en formación también, que ya eso lo vamos a tratar. Suhein, háblanos un poco de ti. Inicia hablándole a ese público precioso que está ahí, un poquito de ti. ¿Cómo Suhein se convierte en una catadora de vinos? Háblale un poco también de como profesional, quién eres tú. Me gustaría que te expreses. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Soy sommelier, voy a explicar lo que es un sommelier. Un sommelier básicamente es un experto en vinos. Es ese profesional que en los restaurantes de alto nivel pues te hace la sugerencia del vino que puedes tomar o que deseas tomar junto a los platos de la carta, maridados. Maridar es básicamente casar los alimentos que estamos comiendo en ese momento con el vino ideal. Se va por el way de, por ejemplo, blanco con pescado, no sé si lo has escuchado, pero también está el tema de que puedes combinar un salmón con un tinto y te puedes ir por esa línea. El mundo del vino es bien amplio y básicamente Sura Sommelier, que es mi proyecto, es mi marca personal, viene desde hace 3 años y medio que estoy desarrollando ese proyecto y es con la idea de poder enseñar a las personas, público dominicano que desee aprender de vinos, que sabes que nosotros no tenemos esa cultura desde hace tiempo, sino que es de un tiempo para acá. Sí, realmente. Sula, y cuéntanos, ¿cómo te convertiste tú en esa catadora de vino, en esa sommelier? Te comento, Isabel, que yo soy hotelera de profesión y trabajé hotelería dentro de los hoteles 7 años. En mis inicios de hotelera, que trabajé en el sector de alimentos y bebidas, pues trabajaba dando la bienvenida como hostess y trabajaba en una cava hermosa. En ese entonces no teníamos el acceso a internet, vamos a decir así, tan fácil. Sí. Y yo no entendía, veía las botellas y no entendía qué era la uva, así como cuando uno la ve y no entiende nada. Sí. Y realmente tuve la oportunidad
como empleada del hotel en ese momento de estudiar en el catador un año, un diplomado como sommelier. Y así fue que empecé. Eso fue en el 2012-2013 y el proyecto Zula Sommelier surge ya en el 2016. O sea, Zula, que para ser un sommelier hay que estudiar un año. Un diplomado, o sea, eso es lo menos. Obviamente está la parte, por ejemplo, el enólogo, que es el que produce el vino, que eso sí se estudia, o sea, más, son con una carrera profesional de 4 años. Yo soy administradora hotelera de profesión, o sea, que complementé. Mira qué bien, de verdad que sí. Zula, y dinos, ¿cómo podemos nosotros catar un vino? Bueno, tenemos aquí el vino y básicamente vamos a necesitar un fondo blanco para ver el color, o sea que en este caso el color no lo pudiésemos examinar. Examinar perfectamente. Y ahí puedes tomar tu copa, puedes llevar a nariz. Básicamente catar un vino, ¿qué es? Es analizar el vino a nivel visual, a nivel olfativo y a nivel de gusto. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora mismo tú vas a catar un vino, que muchas personas piensan que catar un vino solamente lo puede hacer un profesional. Y catar un vino lo puede hacer, o sea, ese es el procedimiento de analizar el vino. Entonces, a nivel visual, como tenemos fondo negro, no lo podemos ver, pero vamos ahora a nariz. ¿Qué sientes? Se siente frutos, frutos rojos, frutos negros, también está obviamente como madera. La madera, el alcohol. Sí. Ahora vamos a rotar y básicamente rotamos para poder oxigenar el vino. ¿Qué queremos? Porque como el vino estuvo mucho tiempo en la botella con el corcho, esta es una cosecha 2016, estamos ya en el 2020. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir que fue la cosecha? Que la uva fue vendimiada, recortada en ese momento, en ese año. Okay, en el 2016. En el 2016. O sea, no que tuvo todo ese tiempo cosechándose en la botella. Esa es cosecha 2016, lo que hacen es que lo producen y ya está lista en el mismo 2016. Y lo ponen así mismo, cosecha 2016. Okay. Muchas personas piensan que el año es cuando sale la botella y no, es básicamente la cosecha. Porque hay buenas y malas cosechas. ¿Verdad? Entonces seguimos ahora, vamos ahora nariz, ya que iríamos, oxigenamos, ¿verdad? Sí. Lo sientes más intenso, los mismos aromas, ¿verdad? Ahora vamos a llevar a nariz y te lo pasas un buen sorbo por toda la lengua y tragas. Salud. Salud. Wow, pero de verdad está muy bueno ese vino. En boca es un vino complejo. O sea, este es un vino que no es, o sea, por la uva que es Cabernet Franc, es un italiano de Friuli, la denominación de origen es de donde viene, y la uva es Cabernet Franc. La uva Cabernet Franc es muy compleja en boca, es como la Cabernet Sauvignon, pero mucho más fuerte. Entonces no recomendaría este para empezar. Para principiantes recomiendo siempre el Red Blend californiano. Un vino más suave. Sí, este es un italiano. Italia, te comento que ahora mismo siempre ha hecho muy buenos vinos, pero aquí en el país no lo consumíamos tanto. Ahora tenemos ofertas donde están trayendo muy buenos vinos italianos y el dominicano está consumiendo. En primera instancia están consumiendo lo que es los vinos californianos, luego los españoles. Hubo en tendencia lo que es los chilenos, que siempre lo han comprado, pero ahora se están introduciendo los italianos, que siempre han estado, no es nada novedoso para el mercado de los vinos, pero para los dominicanos en el consumo sí. Y tú como dominicana, Zula, ¿qué tú le recomiendas a esa gente que quiere empezar a consumir vino y no sabe qué vinos escoger, cuáles son los vinos que pueden aparecer más económicos? Porque hay muchas personas que, según he escuchado, no están consumiendo vinos porque dicen, no, el vino es muy caro. Claro. Un vino bueno es muy caro. Entonces, háblamele a ese público que está ahí. Bueno, de antemano tú vas a decir, bueno, ya se está mercadeando, pero que me sigan. Porque la única manera, o sea, mi Instagram es donde van a aprender. Ahí, porque el vino tú no aprendes de la noche a la mañana, tú tienes que ver, tienes que escuchar, repetir, y yo me encargo de eso. Los stories van a ver eso, en los posts, todo es enseñanza. Yo, por ejemplo, voy a los supermercados y digo, miren, tal vino cuesta tanto. Exacto. Y ahí es que voy hablando de todo un poco. El que tiene ya, por ejemplo, más de un año siguiéndome, ya puede hablarte de lo que es tanino, la acidez, donde se sienten. Y es increíble donde personas me dicen, oye, a mí no me gustaba el vino hasta que te comencé a seguir. Y no es una cosa de mí, no es su gen. Es una cosa donde el Instagram, o sea, yo como profesional me encargo de que las personas solo siguiéndome sin tener esa ganancia puedan básicamente poder aprender. Esa es la idea, que aprendan solamente siguiéndome. Y al final, ¿cómo tú vas a decir cómo yo monetizo? Bueno, a través de los talleres, que al final las personas aprenden tanto que quieren conocerme, quieren saber, quieren aprender del vino y de eso se trata. Al final no es lo mismo tú ver tips
a tú tomar un curso de 2 horas y media, 3 horas y aprender, que es el curso que estoy ofreciendo. Ya ABC que estás del hablando de ese curso, cuéntanos de esos talleres. Claro que sí. ¿Qué tú impartes en esos talleres? Mira, Isabel, yo imparto lo que son catas privadas, por ejemplo, si tienes alguna despedida de soltera, algún cumpleaños, algún evento especial de celebración de alguna empresa, pues yo imparto esas catas privadas y me adapto. También tenemos el tema de los talleres, eventos también. Yo ahora mismo estoy impartiendo uno que se llama el ABC del vino, que es un taller práctico, básico de vinos, que es para las personas que quieran incursionarse, aprender a beber, a tomar Bueno, vino. ya tú tienes una alumna aquí porque yo no me voy a perder. ¿Y qué día va a ser impartido ese taller? El próximo taller será el viernes 7 de febrero en la Noteca a partir de las 6:30. El Mira qué costo bien. es 2.500 pesos por persona. Oh, pero vale la pena, realmente. Incluyen 5 vinos a degustar, a catar, maridaje con queso y fiambre y todo el conocimiento que se van a llevar. Ya que hablaste del maridaje, hay muchas personas que dicen que el vino blanco se debe de consumir con pescados y mariscos y el rojo se tiene que consumir con carnes. Explícame eso, porque realmente yo estuve en España y me dijeron, bueno, realmente no importa. Yo estuve en un restaurante y me dijeron, no importa, hay vinos rojos que se pueden consumir con carnes y pastas y otros tipos de alimentos. Entonces quiero que tú me saques de esa duda y yo sé que hay muchos televidentes que también quieren saber sobre eso. Te comento que realmente es un mito, pero cuando te digo que es un mito, porque sí es verdad que tú maridas un salmón con un pescado, con un tinto, y hay pescados que dependiendo, que sí con un tinto, pero sí realmente los blancos van muy bien por las características. El maridaje es bien complejo y hay que rejugar un poquito en ese tema. Te comento, lo que hay es que equilibrar. ¿Qué te define la salsa? No es lo mismo una pechuga de pollo en salsa blue cheese, que es más compleja, a una en salsa pomodoro, que tiene ya esta salsa de tomate, es otra característica. Entonces la salsa va a determinar mucho lo que es el plato. Entonces yo no te puedo decir, tú dices carne de res, pero ¿y si la carne de res tiene una salsa de hongos o tiene una salsa de vinos? No va con el mismo vino. En los mismos vinos tintos son un mundo, diferentes uvas, diferentes países, diferentes características. Entonces, en este caso, sí habría que... O sea, yo antes de hacer un maridaje, vamos a sentarnos, vamos a hacer la prueba, vamos a ver... Porque cada chef tiene su librito. Si nos ponemos aquí, preparamos una tartar, tú vas a preparar uno más picante y yo uno más saladito, porque me gusta así. Todo es muy personal. Bueno, señores, miren qué interesante ha estado esta entrevista. Yo he aprendido mucho y voy a seguir aprendiendo porque me voy a dar cita en el taller que Zula va a impartir el próximo mes. Síganle en sus redes sociales, ahí van a publicar ahora lo que es su nombre junto a sus redes sociales para que puedan seguirla en Instagram. Zula, gracias por estar con nosotros y si ustedes quieren lucir esas mujeres hermosas que me están mirando, unos accesorios tan hermosos como estos que estoy luciendo esta noche, pasen por la página de Alix Accesorios. En Alix Accesorios van a ver todos estos accesorios, se van a encontrar en la página de Alix Accesorios, pueden hacer sus pedidos y tenemos modelos exclusivos y muchos más bellos que esto que estoy luciendo la noche de hoy. También esta blusa tan hermosa en amarillo que estoy luciendo hoy, una blusa muy llamativa, muy hermosa y de mucha calidad, por cierto, pueden encontrarla en Tienda Diamond, la tienda Diamond Boutique. Es una tienda que vende solo ropa de firmas. Allí pueden ir y pueden comprarla. Así que ya saben, señores, gracias por estar ahí con nosotros. Zula, gracias por venir. Espero poder tenerte por aquí en otra oportunidad. Claro. Que vengas a seguir educando. Yo voy a tomar tu taller. Ya se pasaron todas las publicidades para que esos televidentes no tengan excusa y puedan inscribirse en ese taller y seguir aprendiendo de la cata de vino. Así que hasta una próxima entrega y gracias por estar viendo Tribuna Juvenil. Bye, bye.